no voy a poner en duda que aquí ha habido un enchufe. Y me gustaría que se fuese de ahora en adelante tan solícito con la denuncia de todos los enchufes que hay en las administraciones, que son ingentes en todas las administraciones y lugares. Creo que aquí sí hubo un enchufe. Ahora bien, yo lo que pongo en duda es la condena a David Sánchez. Porque creo que lo dice la doctrina del Supremo, que dice que un particular que se beneficie sin participar no es punible. Lo dice la doctrina del Supremo. Y claro, aquí es lo que yo veo difícil probar que participara. Y lo digo según lo que dice la sentencia, porque hay contradicciones que son difícilmente salvables. La primera es, en la sentencia, voy a poner solo 4, hay un hecho que niega la sentencia, que dice que no queda acreditado que David Sánchez consiguiera que la Diputación adaptara el puesto a sus necesidades. Eso dice en los hechos. Y luego la fundamentación dice que fue el principal beneficiario del mismo al conseguir que se adaptaran las condiciones. Es decir, lo que dice que no es un hecho probado, en la fundamentación lo dice como hecho probado. Eso es lo primero. Lo segundo, la cooperación para la prevaricación. A él se le condena, esto es importante, por la mutación del puesto en 2022. Por la mutación del puesto en 2022. No hay ningún hecho probado que diga que David Sánchez participó en esa mutación. Ninguno. Te dice una serie de hechos y en ninguno participó. De hecho, por lo que los 4 hechos que se le dicen que le condenan, esos 4, 2 son de 2017. Es decir, por 2 hechos, uno es como presentar la documentación o el currículum, son de 2017, cuando el mismo tribunal dice que eso está prescrito. Otro de los hechos que se le condena lo considera atípico, dice que es el absentismo, eso dice que no es delito, pero lo considera hecho probado. Es decir, hay que repetir, se le condena por la mutación de 2022 y considera hechos de 2017. Ya, claro, y acabo. Los hechos no prescriben los delitos, no los... Acabo. Es que los hechos Y no la contradicción 4... de nombre y de función. Claro, la contradicción 4 es que la cooperación con la prevaricación exige que sea esencial y que sin esa cooperación los hechos no se produjeran. Y eso no pone ningún hecho ni prueba de que eso se produjera. Bueno, la sentencia está recurrida. 9 años de inhabilitación al hermano de Pedro Sánchez, a David Sánchez. ¿Cómo lo lee? Lo leo de una forma muy sorprendido. He podido ver transversalmente la sentencia porque son 377 páginas, pero lo que sí veo es que hay expresiones en los hechos probados que son impropias de los hechos probados, deslizan valoraciones y van preconstituyendo esos hechos indicando el nombre de David Sánchez Castejón de forma recurrente para llegar a una conclusión. Se vuelve a la tesis de la autoría indeterminada. Se presume que David Sánchez Castejón conocía el plan anterior y precisamente eso es lo que tiene que probar basándose en indicios, pero es que el indicio racional para que sea prueba tiene que basarse en un hecho totalmente probado, que no acepte ninguna otra conclusión diferente a la incriminatoria. Y aquí lo que se desvela es que puede ser cualquier otra opción, con lo cual se está produciendo una inversión de la carga de la prueba. Y si no se acredita que el sujeto extraño a la función funcionarial no conocía ese plan perfectamente, no puede cometer el delito. Que luego se le impute mala praxis en el ejercicio del mismo, esa es otra historia que se puede debatir. Pero creo que tiene unas falencias muy graves esta sentencia y parece que estaba preordenada a una decisión ya establecida que era la condena del hermano del presidente del gobierno. Incluso afirmaciones como hermano de una figura señera que después sería secretario general. Es decir, valoraciones de futuro incomprensibles en unos hechos probados. Hoy, primera lectura esta, digo que hoy tenemos Sanedrín Judicial. Baltasar Garzón, esa es su lectura, Victoria Rosell. ¿Cómo la analiza usted? ¿Cómo la interpreta usted? Sí, comparto la sorpresa o la decepción por algunas de los razonamientos porque hay que tener en cuenta que efectivamente llama la atención, por ejemplo, referirse a Pedro Sánchez en aquellos años como una figura señera de la política y futuro secretario general del PSOE,
cuando claro, entonces no lo era. Luego hay que construir mejor esta intención. Descarta el tráfico de influencias y toda presión para crear la plaza y establece en los hechos probados el A. Es la creación de la plaza, que ya dicen que va como preordenada a que la gane David Sánchez Pérez Castejón, pero dicen de manera que no se sabe si es a petición propia o bien de alguien del entorno que quería favorecerlo, de nuevo el entorno, o a petición de una tercera persona. Entonces hay demasiadas, para mí la verdad es que creo que la reflexión importante en términos jurídicos, pero también para la opinión pública, es que si debilitamos el canon probatorio suficiente para quebrar la presunción de inocencia. O sea, la presunción de inocencia es un derecho constitucional de toda la ciudadanía española. Si lo que necesita para quebrarse es una prueba mínima, lícita y de cargo, y un acervo probatorio que efectivamente descarte cualquier otra opción, porque indubio pro reo, ¿no? Si la descartas es la absolución. Si debilitamos esta garantía constitucional, por mucho que celebren unos y otros unas u otras condenas, al final lo que debilitamos es el Estado de Derecho, y esto es para todos, no para el condenado de hoy. A los dos les pido brevemente, Victoria Rosell, hay una clave aquí, la estaba mencionando, y es: se condena por prevaricar, dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son, por acto administrativo, a alguien que no es funcionario público. David Sánchez no era funcionario. ¿Cómo puede prevaricar a alguien que no es funcionario, que no es cargo público? ¿Me preguntas a mí? Sí. Perdón, es que sí se puede construir la coautoría o la cooperación necesaria. Por ejemplo, si tú induces a un funcionario a cometer un delito propio de funcionario público, el inductor está penado igual que el autor, y lo mismo el cooperador necesario. Claro, la cuestión es que la prevaricación es un delito propio de funcionario porque está quebrando todos los deberes de probidad, igual que la revelación de secretos quebranta el deber de secreto. O sea, a cada deber de funcionario le corresponde un delito porque tú quiebras ese bien jurídico protegido. Entonces, la verdad es que construir que un extraño, como decimos en derecho, que un extraño a esa relación jurídica funcionarial, imputarle este delito, tienes que construirlo de manera que al menos sí tenga cierto dominio sobre todos los elementos que se están debatiendo ahí, la propia creación de la plaza y su adjudicación. Entonces, la verdad es que es una construcción posible en derecho, pero muy exigente en cuanto a la prueba. Ajá. Baltasar Garzón, ¿cómo lo ve usted? ¿Suficientemente probado? El artículo 406 del Código Penal establece esa posible participación, pero exige algo fundamental, y es que el extraño, el que no es funcionario, conozca exactamente los requisitos previos y la falta de capacidad para el cargo que le ofrecen. Si vamos a la convocatoria, primero a la aprobación, después a la convocatoria y a los requisitos que han quedado probados en el juicio oral, no había ningún requisito previo imprescindible, y David Sánchez Castejón respetaba todos y cada uno de esos requisitos. Afirmar que, como exige el tipo penal, que conocía, que sabía, es decir, una intención específica, es una afirmación que en la lectura que yo he hecho de la sentencia, por mucho que se esfuerza el tribunal, no llega a acreditarse, porque pasa de la presunción a la simple afirmación de indicios. Pero el indicio, vuelvo a decir, exige una prueba plena en la que apoyarse y que no haya ninguna otra alternativa. Si eso no es así, hay que ir y respetar al principio de presunción de inocencia. Ese es el principal fallo de esta sentencia,
que no se sostiene. No hay una correlación entre lo que se dice en los hechos probados con la valoración de la prueba, que al final solamente alude a una coincidencia de que se pidió un Airbnb para alquilar porque iba a estar 3 meses. ¿Cómo se puede decir que con base a esto condenas a una persona a 9 años de inhabilitación? Por favor, tenemos que tener más, hay que hacer confiable la justicia. No se puede alegremente afirmar esto. Hay que saber quién es la jueza de esto. La jueza es la jueza Viedma. Hay que saberlo y también es conocida contarlo. porque se manifestó durante la huelga de jueces. La imagen ahora mismo está servida y la sentencia está provocando reacciones a esta hora. Claro, todas estas cosas. Pero la sentencia genera 2 cuestiones que son, insisto, muy difíciles de tragar. La primera es el delito de prevaricación por el que se condena al hermano del presidente del gobierno. Prevaricar, dictar resoluciones injustas, a sabiendas de que lo son, solo lo puede hacer un funcionario público. Él no era funcionario público. ¿Cómo puedes condenar a una persona por prevaricación cuando él no es funcionario? Una. La segunda, se habla de, efectivamente, esto. Pero en 2 ocasiones, en los hechos probados, 2 ocasiones y de manera reiterada, la sentencia dice que no ha quedado acreditado que ningunas personas ejercieran ninguna presión o influjo sobre los responsables de la creación o adjudicación de la plaza. Es decir, no ha habido esta presión y ese chantaje para favorecer al hermano del que después sería presidente del gobierno. Hay 2 dudas muy difíciles de tragar en esta sentencia. E insisto, la estamos leyendo con todo el detalle. Pero ¿cómo puede prevaricar a alguien que no es funcionario y cómo puede condenarse por presiones si se reconoce que no hay presiones? Pedro Gómez, esto está planteando una cuestión y es el papel de una jueza a la que efectivamente se está mirando porque se manifestó contra la ley Bolaños y ha sido vocalmente contraria al gobierno Sánchez. Sí, porque la instrucción que llevó a cabo la magistrada Viedma no estuvo exenta de polémica, entre otras cosas, porque en una de las partes, en uno de los autos que motivó la apertura de juicio oral, aceptaba y compraba la versión de que el presidente del gobierno, por ser hermano de David Sánchez Pérez Castejón, había influido a la hora de su contratación por la Diputación. También durante su instrucción se investigó por una posible ocultación de fondos cuando se decían que tenía más de 1 millón de euros en una entidad bancaria que la propia entidad bancaria tuvo que desmentir, o por un presunto delito fiscal porque se decía que su residencia era Portugal y que no tributaba en España. Todos estos hechos tuvieron que ser desmentidos durante la instrucción, pero pese a todo, la jueza, y con aún recursos sobre la mesa, decidió abrir apertura de juicio oral contra el hermano del presidente del gobierno, lo que también llevó a que fuese criticada por las defensas de los 11 acusados. No estuvo exenta la instrucción de la magistrada, que, como decíais, también se la pudo ver en los juzgados manifestándose en contra de la ley Bolaños, lo que llevó también a recibir críticas por parte del Ejecutivo. Javier Pérez Royo, con esto que tenemos, con lo que ahora mismo se está señalando y con lo que miramos, le pido lectura y conclusiones. ¿Cómo lo ve? Bueno, me imagino que ahora pues habrá un recurso por parte de las 2 personas que han sido condenadas. Esto me imagino un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y bueno, el Tribunal Supremo tendrá que decidir sobre el tema. Esto a mí me resulta incomprensible que esto haya llegado siquiera al juicio. Vamos, este es un tema que no debería de haber llegado siquiera a juicio porque es un delito imposible, Un ciudadano que se presenta a un concurso para una plaza determinada no está protagonizando ningún acto administrativo, está simplemente ejerciendo su derecho a acceder a un cargo público en condiciones de igualdad a través de un procedimiento que es el que existe en nuestro país, el concurso oposición, en el que se valoran los méritos que la persona tiene por parte de un tribunal y se hace la adjudicación. Entonces, el que se presenta al concurso no hace acto administrativo de ningún tipo, no está protagonizando ningún acto administrativo, está ejerciendo simplemente un derecho ciudadano que está reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, ¿no? Por lo tanto,
aquí no se entiende dónde hay el acto administrativo prevaricador. Sí, no aparece el acto administrativo prevaricador por ninguna parte. No lo sé si lo habrá respecto del presidente que fue presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, porque no conozco la sentencia, pero posiblemente tampoco ha sido protagonista de ningún acto administrativo en este concurso, sino que aparece ahí con 2 emails, por lo que estoy oyendo de lo que ha dicho una contertulia anteriormente. Entonces, aquí es que si no hay acto administrativo, no puede haber delito de prevaricación administrativa. Es que eso es imposible. Y eso lo tendrían que saber los jueces que han condenado, porque si lo saben, entonces puede que estén dictando a sabiendas una resolución injusta. Y si no lo saben, es peor. Porque cómo se puede estar en ese puesto sin saber esto, ¿no? Entonces, y también es prevaricación la ignorancia inexcusable, ¿eh? O sea, pues las leyes, la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Eso vale también para los jueces. La sentencia política estaba antes de cualquier fallo judicial. Y a esta hora, quienes han sido acusación en el juicio PP y Vox están celebrando y utilizando esto políticamente para decir que exactamente, Marta Hita, reacciones en el Congreso, última hora. Pues Javier, justamente a esta hora está hablando en el Congreso de los Diputados la portavoz del Partido Popular, Esther Muñoz, que pide directamente al Ejecutivo, a raíz de esta sentencia contra el hermano del presidente, que disuelva las Cortes y convoque una vez más elecciones generales. En Vox también celebran la decisión, dicen que cualquier cosa que decida el juez sobre el entorno del presidente les parece positivo. Les ha llegado a calificar como ladrones y chorizos, y enfrente se han situado evidentemente los socios del Ejecutivo, que dicen la condena les parece totalmente injusta. En Sumar hablan de condena desproporcionada, un aviso a navegantes, e incluso Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, lo califica como una sobrada importante que es fruto de una persecución judicial contra el gobierno de Pedro Sánchez. 9 años de inhabilitación es una auténtica desproporción, es un aviso a navegantes, y yo creo que deberían ir cuidado de no pasarse de frenada, porque están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho en este país. El estado de opinión actualmente de la ciudadanía española frente a la justicia es nefasto y tiene que ver, entre otras cosas, con sentencias como esta. Si eres realmente patriota, te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara. Y a esta hora, reunión del Consejo de Ministros, imagen en directo, el Gobierno a punto de pronunciarse. Su compromiso, su profesionalidad y su entrega están siendo una vez más sobre extraordinarios. una sentencia y un fallo que ahora plantea una cuestión política. El Partido Popular está diciendo elecciones generales. Arantxa de Fez, ¿qué dice el Gobierno? Mañana se abre una etapa. Pues en el Gobierno de momento tenemos la primera reacción de Óscar Puente, que dice que esta época se va a estudiar en los libros porque se están tensando al máximo las costuras de las instituciones para tratar de derribar al Gobierno, ya que no pueden hacerlo por las urnas. Estamos muy atentos a esta rueda de prensa que, como decías, acaba de comenzar tras el Consejo de Ministros, donde escucharemos la primera reacción del Ejecutivo. Insisto, en lo jurídico tiene muchos ángulos muy incómodos de digerir esta sentencia. No queda acreditada ninguna presión para crear esa plaza, 1. Y 2, se condena a David Sánchez sin ser funcionario público, sin acto administrativo, por prevaricación. Es muy difícil tragarse esto en lo jurídico, que no es ni funcionario público ni hay acto administrativo aquí. Ahora mismo la lectura política está siendo esta. Pachi López. Lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha. Porque no se ha perseguido un delito, se ha perseguido a una persona por ser el hermano del presidente del gobierno. Es una sentencia que se hace en base aquí. Porque uno puede influir y puede prevaricar cuando tiene influencia. Pero es que Pedro Sánchez en ese momento no era presidente del gobierno. Es insoportable el tener que acatar una sentencia tras otra de este tipo, porque empezaron con el fiscal general,
Y ahora llega la del hermano del presidente. Ya basta. Pedro Águeda, que estoy un poquito denso yo hoy. ¿Cómo la lees? ¿Cómo ves esta? No, me puedo haber explicado yo mal perfectamente. Bueno, mira, Javier, nosotros tenemos la suerte de contar en el diario.es con un columnista jurista que es Carlos López Keller, que ya anticipó que esta sentencia tenía dos posibilidades. O se condenaba, y lo decía de una forma no literal, ¿no? O salía condenado David Sánchez o salía condenado el teniente coronel Balas, de la UCO. Bien, vamos a explicar esto que quería decir nuestro columnista. La tesis de que el hermano del presidente del gobierno y el expresidente de la Diputación eran culpables la ha sostenido, amplificado y presentado en el juicio con numerosas lagunas la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y el teniente coronel Balas. Medio centenar de testigos han ido en el sentido contrario, pero el tribunal, por supuesto, entre qué iba a hacer con la tesis de una unidad supuestamente perseguida por una cloaca auspiciada por el partido que está en el gobierno o la unidad que utiliza como policía judicial la jueza, iba a tener claro por quién se iba a decantar. El teniente coronel Balas dijo en el juicio que ni siquiera conocía a los otros acusados, que no eran los políticos. Y cuando digo los políticos no digo solamente a Gallardo, también digo al hermano del presidente del gobierno. Y se presentaron una serie de inferencias sobre cómo había sido la obtención de la plaza y la creación de la plaza, que recuerdan inevitablemente a ese informe de la UCO que ya fue condenando al fiscal general cuando dijo que por ser el fiscal general ya tenía que tener obligatoriamente un papel preeminente en la filtración sobre el caso de Alberto González Amador. Hasta ahora nos hemos quejado de que las unidades especializadas de policía judicial están teniendo demasiado peso en la investigación, que los jueces, por no entrar al fondo del asunto, se dejan llevar por la policía judicial, que a veces los fiscales también, y que son quienes comandan la investigación, pero que luego llega el juicio y ya se verá. Bueno, pues en este caso no solamente han llevado la batuta durante la instrucción, sino que han conseguido una condena. Todavía nos estamos preguntando qué pasó por la cabeza de la jueza de Badajoz para llamar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para un puesto, para las dudas que había sobre un puesto de 40.000 euros anuales de retribución, implicar a la unidad de élite de la Guardia Civil. Bueno, yo creo que hay que estudiar y ver todas las cosas en su conjunto, pero al fin y al cabo la conclusión es esta, que hoy hay quien puede decir, y no faltará la verdad, que el hermano del presidente del gobierno ha sido condenado por prevaricación. Lectura de la sentencia.